Hola, queridos amigos. Pues a lo que me comprometí, ¿no? A dar una breve explicación de por qué la realidad es una ilusión. Y no sabía en qué me metía porque el terreno es un poco complejo para explicarlo. Pero lo trataré de comentar en base a lo que he venido estudiando estos días y he venido teniendo estos insights que me parecen que son muy relevantes para el entendimiento de la realidad. Eh, Decía lo siguiente, bueno, para entender esto hay que comprender cuáles son las raíces de la mecánica cuántica. Y lo voy a resumir en tres experiencias, ¿cómo podríamos decir? Tres conceptos básicos, fundamentales, que están basados en experimentación amplia de la mecánica cuántica. Y lo diré de esta manera. Eh, lo que vino a revolucionar todo fue el primero es el experimento de la rendija. En el experimento de la rendija tenemos lo siguiente, en realidad se llama de la doble rendija. Si ponemos una rendija con dos perdón, si ponemos, estoy confundiendo, perdón por mi lenguaje tan confuso. Si ponemos en este experimento una barrera con dos rendijas y ponemos un eyector de partículas, que en este caso pueden ser electrones o fotones, que pasen por las dos rendijas, y atrás de esa doble rendija ponemos una pantalla que capte el impacto de las partículas, vamos a ver un patrón que corresponda a dos líneas, y se entiende porque tenemos dos rendijas. Ese es un experimento que ubica la realidad tal como nosotros la entendemos. Pero hay un elemento aquí muy interesante o importante. Se forma este patrón de la pantalla observador o un instrumento del hombre para ese patrón de dos impacto explicado. Entonces vuelvo a lo mismo. Es la placa, dos rendijas de impacto mientras ellas están bombardeando, eyectando el mismo observada. Se genera un patrón de dos. Ahora bien, ¿qué ocurre si hago el mismísimo experimento? El mismísimo, pero no hay un instrumento de medición. No hay un observador. Pues lo que vamos a ver en el patrón de impacto de la pantalla que está atrás no es un patrón de doble línea, sino de muchas líneas, de 5 líneas distribuidas en la pantalla posterior. Le llaman eso un patrón de interferencia. Vean, el experimento es el mismo. El único detalle es que en un caso es observado y en el otro caso no es observado. Y pero ¿cómo? ¿Qué rayos con esto? ¿Por qué entonces se comporta de una manera diferente la partícula que es enviada en el mismo experimento, sin ser observada, se comporta de manera totalmente diferente? Es ahí donde los físicos se pusieron a patinar y crearon una situación de controversia muy seria que se llevó a lo que llaman la escuela de Copenhague, que trató de interpretar ese experimento famoso. De ahí se creó el concepto de no localidad. La no localidad va a depender de que el experimento no sea observado, de tal manera que la conciencia
el hecho de estar siendo medido, observado, y donde se tiene conciencia de esa experimentación, modifica totalmente los resultados. Por lo tanto, la realidad la estoy creando con la observación. Y aquí hago un paréntesis. Deténme, por favor. Bueno, hasta ahí espero haber conceptualizado el experimento de la doble rendija. Esto tiene una realidad ya, porque se ha probado miles de veces que así sucede. Entonces no puede uno cuestionar desde el punto de vista científico que no ocurre ese experimento. Y tiene implicaciones muy serias. Y vuelvo a repetirlo, que el observador o la conciencia tiene un papel en la determinación de la realidad que se percibe. Es importante entenderlo. Aquí se inicia por primera vez el concepto que se conoce como no localidad, la no localidad creada por este concepto por Heisenberg. Entonces, al decir no localidad, quiere decir que las partículas que viajan a la zona de la doble rendija, cuando no son observadas y pasan la doble rendija, no se comportan como partículas, sino como ondas. Y al interferir unas con otras, generan en la pantalla de impacto lo que se conoce como el patrón de interferencia. Y aquí se acuña el principio de no localidad. Quiere decir que una vez pasado la doble rendija, la partícula se comporta como onda. Y al comportarse como onda, no puede determinarse el sitio ni la velocidad de la partícula porque se está comportando como onda. Y eso equivale a decir que la partícula puede estar en todos lados al mismo tiempo, solamente hasta que es medida. Y en este caso no la estamos midiendo. Por eso hablamos del principio de no localidad. Entonces, esa sería una piedra angular de la mecánica cuántica. ¿Sí? Se dieron infinidad de interpretaciones de las cuales nadie estuvo de acuerdo y finalmente los físicos de entonces concluyeron que lo importante era medir y establecer el experimento. Pero meterse en el área de la interpretación es meterse en un problema más bien de orden filosófico, más que de orden científico. Pero el hecho es que ellos no pudieron explicar esta situación y determinaron de manera sucinta que la conciencia tiene un papel, llamémosle conciencia o llamémosle observación, que tanto la conciencia o observación tienen un papel en la creación de la realidad, que se expresa en nuestro universo espacio-temporal. Esa sería la primera piedra angular. La segunda, ¿cuál sería? Desde mi punto de vista de cómo interpreto esto, sería el principio, el principio de superposición descrito por Schrödinger. ¿Se acordarán ustedes del experimento del famoso gato de Schrödinger? En el experimento de Schrödinger, el gato era encerrado en una trampa, en una caja encerrada, y donde había una trampa que liberaba una sustancia radioactiva si el gato la activaba y mataba al gato. Y si el gato no la activaba, el gato no había muerto. Entonces, ante esa caja cerrada, uno como experimentador podría decir, hay el 50% de posibilidades de que esté muerto o que se muera, o el 50% de posibilidades de que el gato esté vivo. Y la interpretación
también sencilla y simple, es decir, está vivo o está muerto, pero no puede estar en los dos estados. Bueno, desde un punto de vista de mecánica cuántica, el gato puede estar tanto vivo o como muerto en todas las posibilidades. O sea, aquí diríamos, muerto significaría el 0 y 1, vivo significaría 1. Sería una especie de lenguaje binario, o está vivo o está muerto, o está vivo o muerto, 0 o 1. La experimentación en mecánica cuántica demostró que el estado, al menos en un nivel microscópico, estaba en una situación de superposición. Quiere decir que podría estar vivo o muerto en una infinidad de posibilidades. O sea, aquí estamos hablando del 0 al 1, no estamos hablando del 0 o 1, sino del 0 al 1. Hay una infinidad, hay millones de posibilidades de cómo podría estar el famoso gato. Eso se llama superposición cuántica. Y la superposición cuántica se colapsa, o sea, porque está en forma ondulatoria, está en una forma indeterminada, está en todas las posibilidades. Y esta forma se colapsa cuando es vista. De tal manera que si le quitamos la parte en la que está encerrado el gato, si quitamos la parte que oculta la forma en que está vivo o muerto, es cuando el gato se convierte ya sea en vivo o en muerto. Pero mientras estuvo encerrado en la caja, estuvo en un estado indeterminado del 0 al 1, o sea, en un estado de interposición cuántica. Entonces ese es el principio de superposición cuántica. Y ocurre en esas circunstancias. Entonces uno dice, bueno, entonces significa que la realidad no está determinada o creada hasta el momento que es vista. Nuevamente, el papel del observador es importante para determinar que el gato está en un estado determinado hasta que no quitamos la zona. Esto es bien aparejado con lo que el doctor Bohm en su momento lo consideró como el orden implicado, que las cosas no están determinadas hasta que no se instrumenta la observación. Por ejemplo, si nosotros proyectamos una imagen con un proyector de diapositivas, y aquí tenemos la imagen, entonces vamos a ver, ponemos una diapositiva del cerebro, vamos a ver el cerebro proyectado en toda la pantalla. Si quitamos la lente, vamos a ver una masa luminosa ahí que no sabemos qué es. Pero si ponemos la lente de esta manera, antes de eso, esto significaría que está en todas las posiciones, en todas las condiciones posibles en cualquier punto de la pantalla. Pero si ponemos la lente, vamos a estar viendo la imagen. ¿Sí? Entonces la superposición está existiendo en todos lados. Y la superposición la concretamos en el momento que es observada. ¿Sí? Entonces, eso es la superposición cuántica, que una molécula, por así decirlo, está en todos los estados posibles como onda y no se convierte en algo concreto hasta que no es observada. Nuevamente, el papel del observador para crear la realidad. Esto llevó a los físicos a entender que la realidad está contenida en cualquier punto del universo y está contenida en su totalidad. Que lo que hacemos al medirla es simplemente cuadrar lo que estamos viendo en un espacio y tiempo, pero
Eso está limitado. Nuestra percepción es una percepción limitada a los sentidos, porque estamos distinguiendo bandas de frecuencia. Esto lo voy a platicar un poquito después. Entonces estamos ante el segundo factor de piedra angular de la mecánica cuántica, creado por Schrödinger o conceptualizado por Schrödinger. Cuando en 1935 Alberto Einstein cuestionó todo esto, curiosamente Einstein fue un pionero de la mecánica cuántica, antes o después de Planck. Aquí lo interesante es que el mismo Einstein cuestionó toda la mecánica cuántica porque él no estaba de acuerdo en que el observador tenía un papel importante en la creación de la realidad. Él decía, la realidad local, la realidad existe per se, por sí misma existe, independientemente de que yo voltee, la realidad existe, ¿no? Y metafóricamente decía Einstein, que se lo decía Bohr, no me vas a decir que yo cuando dejo de ver la luna deja de existir. Y la respuesta de Bohr era en el sentido de decir, la luna, como todo lo demás, está dentro de un campo de energía que no es, que mientras no sea observado es un campo de energía que cuando tú lo ves, lo colapsas y lo conviertes en una imagen. Entonces algo que nunca Einstein aceptó. Entonces, en base a eso, en 1965, él junto con otros dos matemáticos hizo la experiencia del experimento famoso llamado el EPR, que significa Einstein, Podolsky y Rosen. En esta experimentación lanzó una partícula, este experimento fue teórico nada más, lanzaba una partícula, un electrón, y al electrón lo rompía en dos y lo lanzaba en direcciones opuestas y generaba un spin, o sea, un movimiento de rotación del electrón. Y la deducción matemática lo llevó a que la otra mitad del electrón hacía lo mismo al mismo tiempo. Y eso violaba, desde su punto de vista, las leyes de la relatividad. Por eso él estaba en contra de eso. O sea, no puede existir o no puede suceder que mientras le doy vuelta a un electrón, obtenga el sentido contrario al mismo tiempo del otro electrón. No puede suceder eso. No significaría que la información de la mitad del electrón acá fuera más rápida que la luz, y eso no puede violar las leyes de la relatividad, donde se considera que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe. En ese sentido, nunca llegó a aceptar un descubrimiento tremendo que hizo en ese momento y lo consideró como un error, y le llamó inclusive una acción fantasmal a distancia. Es decir, que la información que estaba en la mitad de una partícula viajaba a la otra, era en realidad un artefacto matemático y correspondía en realidad a un error, porque no podía haber nada más veloz que la luz. Bueno, este famoso experimento fue llevado prácticamente al archivo muerto de estos investigadores y a considerarlo como algo que no era, que le faltaba algo para decir que era cierto. Entonces Einstein, ni el mismo Einstein ni su grupo creyeron que eso era cierto, inclusive le llamaron, así como les dije, la acción fantasmal a distancia. Ese experimento nuevamente surgió por ahí por los años 60, lo retomó un físico llamado John Bell con un experimento que le llamó el experimento de las inigualdades
de Bell, así se le conoció, en donde la misma ecuación de Einstein la tomó, le hizo modificaciones matemáticas y llegó a la conclusión de que Einstein estaba equivocado en su interpretación. Ahí se tiene que ver la genialidad de este hombre, Bell, para decir que estaba equivocado. Pasaron unos años y ese experimento se llevó a la práctica con un hombre que vive actualmente, es Alan Aspect, un francés. Y ese mismo experimento lo hizo con fotones. A una distancia de 1,5 metros, lanzó el fotón y el fotón, al romper el fotón en los dos sentidos, encontró que la polaridad ocurría al mismo tiempo, en el mismo instante, cuando se rompía el fotón, a una distancia de 1,5 metros, los mismos patrones de polaridad, porque se mide la inclinación del fotón, eran los mismos con una frecuencia o con una correlación del 100%. Entonces esto llevó ¿cómo podríamos decir? A conceptualizar la realidad de una manera totalmente diferente. Porque estamos diciendo que la información que existe aquí ya existe en la otra partícula, sucede al mismo tiempo, no tiene que viajar a la velocidad de la luz para contactar a la otra partícula, sino que las dos están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, al verlos en los instrumentos de experimentación, se observa que la información ya está correlacionada, está entremezclada, está entrelazada. Ese es el término final, entrelazada. Entonces aquí hablamos del entrelazamiento cuántico. Y estamos viendo que nuestros sentidos están viendo o están creando una realidad espacio-temporal, pero en realidad todo está unido. Entonces tenemos el tercer elemento importante de la mecánica cuántica, el principio de entrelazamiento. Entonces es la no localidad, la superposición y el entrelazamiento. Esa es la base fundamental de la mecánica cuántica, que pone en entredicho todas las bases de la realidad que experimentamos como observadores. Y hasta ahí le dejo y sigo en un ratito.